Esta tertulia de la 8 Palencia y como siempre muy bien acompañados en esta mesa de debate y no ha habido que irles a buscar al Parque Ribera Sur. A José María Pérez, muy buenas tardes. No le hemos cortado, ¿no?, de ir a la fiesta de la ITA. No, pero mi familia está representada en esta iglesia. Buenas tardes a todos. Muy bienvenido y bienvenido también. Muy buenas tardes, Fernando Hermoso. No estamos entre el elenco de los 12.000 visitantes estudiantes que están allí en la fiesta. No se ha quedado con las ganas de ir, ¿no? No, la verdad tampoco tengo muchas ganas, o sea que, bueno, estamos bien aquí donde estamos. Sí, porque además está el día Javier Gómez Caloca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito de pues primavera, ser, está ¿no? de primavera, Eso de lo que tiene que ser. Nos estamos acostumbrando mal. Bueno, pues un saludo a todos los de ITA que seguro que nos están viendo en pantalla grande allí desde el Ribera Sur, muy atentos a la actualidad de Palencia. Luego les contaremos cómo está transcurriendo el día. Comenzamos con el último barómetro del CIS, que bueno, pues se ha hecho eco de una pregunta bastante recurrente en estas últimas tertulias de la 8 Palencia, que es ¿a qué votamos más? ¿A la persona, al partido, al programa que tenemos más en cuenta a la hora de las municipales? Pues casi la mitad de los encuestados, como ven, dan más valor al programa que al candidato y mucho más que al partido. Y vamos ahora con la otra cuestión que reflejaba también este barómetro del CIS. Hemos comprobado que la mayoría dan por buena o por muy buena la gestión de su actual alcalde, frente al 34% que la consideran mala o muy mala. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, José María, bueno, pues es un CIS general, no está adscrito a ningún municipio en concreto, entonces, bueno, pues no eso sé si sería podemos sacar importante, conclusiones, ¿no?, en Palencia. Sería importante saber si la pregunta añadía vota en las municipales más a la persona que al partido, en las nacionales más, porque yo estoy convencido que en las municipales, y cuanto más pequeña es la localidad, más se vota a la persona independientemente del partido. Sin embargo, por contra, en las ciudades, cuanto más grandes, más se vota al partido en lugar de la persona. Luego, en las generales, sí que ya es más importante el programa, yo creo, se da más peso al programa que a la persona. Entonces, por eso que ahí nos ha faltado ese matiz. Yo, por lo que dice la respuesta, yo creo que la pregunta ha ido un poco por el nivel de las generales más que de las municipales y las autonómicas. ¿No? Sí, porque No, pregunta por las municipales. Sí, lo pregunta específicamente. pues entonces, Pero bueno, un poco, disculpa, Fernando, sí, un poco lo que decía José María, ¿no?, que igual no es lo mismo en Palencia, que te cruzas con el candidato, con los candidatos, que igual en una ciudad más grande, ¿no?, que igual sí que pesa un poquito más el programa. Sí. Les devuelvo la palabra, sí, Fernando. Sí, porque los datos en principio a mí me había sorprendido gratamente, porque digo, yo estoy en la cosa de que los ciudadanos leen poco los programas electorales, y el que un 42% su primer instinto sea el programa antes que el candidato, luego esté el candidato y luego el partido. Yo pensaba que en las municipales, claro, hay que hacer, yo creo que esa distinción de lo que es unas municipales en Madrid, por ejemplo, capital, o en una ciudad, o incluso en un municipio, en un pueblo pequeño, donde creo que se valora al candidato porque es próximo, te cruzas con él en las calles y le ves en la cafetería todos los días, y no es que tengas que solicitar cita con el alcalde, sino que charlas con él en el teleclub casi, ¿no? Pero yo creo que eso, los programas, yo siempre digo, y lo he comentado aquí en otras ocasiones, que la gente, por favor, se lea los programas electorales por lo menos de manera tibia antes de votar, porque luego votamos y decimos, caramba, protesto ahora, ¿no?, si es que sabías lo que este partido ofrecía, ¿no? Entonces vamos en principio a leer qué es lo que ofrece, a barajar, la inteligencia la tenemos para algo, y luego votar en consecuencia. No vamos a discernir estos datos, extrapolarles a Palencia, porque por la ley electoral no debemos hablar de estos temas, pero bueno, me ha sorprendido gratamente, aunque creo que se hace referencia más a municipios más grandes que a entidades locales más pequeñas. Bueno, y Javier, como buen sociólogo, me imagino que él era con detención, ¿no? La encuesta es una encuesta municipal, entonces tiene 20.000 preguntas. Sobre todo, al final se centra en 9 capitales de provincia importantes, la más cercana a Valladolid, y en las comunidades autónomas. Y aquí, como no tenemos elecciones autonómicas, pues de Castilla y León, para que la gente se haga una idea, de Palencia, en Palencia se han hecho 35 entrevistas, quiere decir que no es para tomarlo muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, el tema de los programas y demás, yo también me ha sorprendido, porque la pregunta es en las elecciones municipales, ¿no? Sí que tiene lógica que el mayor peso
no sea el programa, pero sí el partido, o sea, el candidato, ¿no? He estado mirando algunas ciudades con candidatos que son referente en cuanto a que sacan muchos más que su partido, y como puede ser Vigo, en el caso de Abel Caballero, ¿no? Y en el caso de Vigo, pues ya no es el programa, es decir, el 50% dice que lo que le importa es su candidato. Si miráramos Málaga sería lo mismo, que es un partido, un ayuntamiento gobernado por el PP desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, sí ha sido ciertamente sorprendente, y lo de valorar en general bastante bien la gestión del ayuntamiento, yo creo que también tiene su lógica, sin entrar en particularidades que cada ayuntamiento pues tendrá su valoración, ¿no? Pero venimos de un periodo en el que el trabajo de los ayuntamientos quizás ha sido el más próximo, cuando la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de la sanidad, pero sí que se ha visto los alcaldes que han estado próximos. Yo conozco alcaldes de pueblos que llevaban la comida a la gente, a las casas y demás, ¿no? Entonces sí tiene su lógica, ¿no? Un punto de inflexión muy importante, ¿no? La pandemia. Sí. Hay una pregunta que siempre pone el CIS, que también lo pone en esta encuesta, que es decir, a día de hoy todavía queda un 25% de la gente que dice que no ha decidido a quién votar. Por lo tanto, el valor de esta encuesta, como de otras muchas que se hagan estos días, siempre es relativo, porque hay un 25% de personas, que hasta la última semana no decide. A día de hoy hay un 35% que dice que todavía no ha decidido no votar. Por lo tanto, pongamos en cuestión todas las encuestas. ¿La campaña electoral muy decisiva? Siempre se dice que no son decisivas, que los debates no valen, pero la realidad es que la gente cada vez decide más tarde cuándo votar, ¿no? Por lo tanto, creo que será decisivo en todos los ámbitos, Y donde hay alcaldes con mucha personalidad, como decíamos el de Vigo, ¿no? Que es que tiene una valoración del 60 y tantos % favorable, más cerca posiblemente el alcalde de Valladolid, del Partido Popular, el de Málaga, el alcalde de Bilbao, del PNV, ahí pesa mucho a la hora de votar el candidato. Sí, que para bien o para mal, ¿no? Son figuras que trascienden por encima de sus partidos. No, eso no cabe duda. Y luego también siempre hay que preguntarse en esto de las encuestas. Muchas veces no decimos nos importa más el programa por quedar bien, por aquello de decir que sí que nos hemos preocupado de leerlo, que sabemos de qué va. Que igual ahí de ese porcentaje la mitad igual había que reducirla, ¿no? Sí, es una pregunta que te induce a una respuesta de ese tipo, de quedar bien, ¿no? Es decir, lo que más me interesa siempre es el programa y nadie le lee, ¿no? Claro. Yo creo que el programa, quien le hace para que luego seguramente no cumplirle, pero sí sirva de excusa si hay que tomar alguna medida que en el programa viene en la letra pequeña, que nadie se ha fijado, pero permite determinadas cosas, es decir, eso estaba en el programa. Claro, yo creo que si salen ahora a hacer una encuesta y la pregunta es, ¿ha leído usted el programa electoral? Seguramente de manera arrolladora un 70% dice que sí, por la vergüenza de decir no le estoy quedando mal, ¿no? Aunque sea una encuesta anónima, pero simplemente el apuro de contestarle al que te está haciendo la pregunta, pues decir, hombre, ¿cómo no me lo voy a leer? Claro que sí. No igual vamos a hablar aquí ni de candidatos ni de partidos, ¿no? Pero yo recuerdo haberle preguntado, pasado un tiempo, ¿no?, a algún candidato por alguna de las medidas del programa, quedar separado y decir, pero eso lo teníamos nosotros. No se había leído ni el propio candidato su programa. Hombre, me imagino que son programas que algunos incluyen hasta 100 medidas, ¿no? Igual para el transcurrido un tiempo no nos acordamos ni de la 56, ¿no? Como para... Por supuesto. Pero que si ese es el ejemplo que nos dan, ¿qué podemos esperar de los demás, ¿no? Brevemente, hay otra pregunta que es, que es interesante, porque se pregunta a la gente que qué elecciones son más importantes, y las más importantes, las generales, el 58%. Después las municipales, el 15 y pico, y en último término las autonómicas. Es decir, da una visión de que las personas ven una realidad que no se ajusta al estado de las autonomías. Es decir, es que nuestra vida, en la mayoría de la vida, sanidad, educación, etcétera, depende de las elecciones autonómicas y de la autonomía. Sin embargo, las más importantes las generales y luego las municipales.
Será también reflejo de la falta de sentimiento regional, ¿no?, que tenemos en la mayor parte de las Bueno, comunidades, yo en eso no estoy de en acuerdo. algunas excepciones, ¿no? Usted va a cualquier gallego, no me da igual, de Orense, de Vigo, de Coruña, de Lugo, y le dirá que es gallego, antes que decir soy de Lugo, soy de Vigo, soy de Coruña. En Aragón pasa lo mismo, nadie te va a decir soy de Huesca, soy de Zaragoza, soy de Teruel, lo primero que te dice soy aragonés, ¿no? El problema está aquí en Castilla y León, en las comunidades que se crearon de un modo artificial, como un residuo, que nadie quería proclamar una autonomía, y entonces, pues bueno, sobra esto, pues vamos a agruparlo y aquí creamos Castilla y León. Ahí es donde está el problema de identidad, sí. Pero en todas las comunidades históricas, Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias, la gente se siente Canarias, se siente Baleares. Es curioso ver que aquí en Castilla y León solo hay municipales. Ver cómo afecta. Vimos que separar las autonómicas de las municipales afectó en menor participación en las autonómicas, en 7, 8 puntos, quiero recordar. Vamos a ver cómo afecta la separación, en este caso, a las municipales, ¿no? Veremos a ver si afecta en menos participación o no. Yo creo que no va a afectar, incluso que seguramente haya más participación que en las autonómicas, pero es interesante. No, en participación no, lo que sí que puede es en futuros pactos que se puedan realizar ya de cara al gobierno, como nos pasó aquí en Palencia, ¿no?, que en parte sí hemos tenido un alcalde de Ciudadanos, fue resultado del pacto a nivel autonómico. Pero no solo de aquí, sino de Madrid. Sí, pero claro, que digo que a nosotros en este caso no nos va a influir que a la hora de realizar los pactos municipales. Ahí jugaron pactos a nivel nacional. La comunidad valenciana. Sí, bueno, también puede ser, sí. Sí, es más complicado, pero sí, en las últimas hubo pactos a nivel nacional, bailaron autonomías y pues, hazme un favor aquí, yo te le hago en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Es cierto que no en Castilla y León, porque el equipo ya está formado, pero sí puede haber cambio de favores, es decir, apoya a este grupo político en Palencia, que nos van a apoyar, por otra parte, en la Comunidad Valenciana. Puede ser perfectamente, porque estamos en una entidad global que se llama España, ¿no? Pues continuamos en esta tertulia. Hablamos ahora de la huelga, de las huelgas que han iniciado los trabajadores de justicia, que llevan con movilizaciones desde hace casi un mes, pero bueno, comenzaron con paros de 24 horas esta semana. Se sienten ninguneados por el Ministerio, que dicen que se centran en las reivindicaciones de jueces y fiscales y les están dejando de lado. Negociación inexistente. No hay ningún tipo de negociación, no nos han convocado para ningún tipo de reunión. Y no han hecho ningún tipo de propuesta. Ha sido un no rotundo a todas las propuestas que le hemos presentado. A pesar de llevar cerca de un mes de protestas, no han logrado que el Ministerio de Justicia se fije en su situación. Siguen centrados en las reuniones de los jueces y fiscales. Desde el día 17 de abril, que estamos ya con paros parciales y jornadas completas de huelga, no hay ningún tipo de negociación, no nos han convocado para nada, absolutamente nada. Ahora mismo el Ministerio parece que está centrado en los jueces y fiscales. De hecho hoy tienen una reunión por la tarde, pero al final el trabajo del día a día, el 100% de las actuaciones lo llevan los cuerpos generales, lo trabajamos nosotros. Reclamaciones para estabilizar la situación de quienes sacan adelante el trabajo diario de la justicia. Necesitamos que nos reconozcan las funciones reales que realizamos día a día, porque muchas son delegadas por el Cuerpo de Delegados de la Administración de Justicia, y que en base a esas funciones reales que hacemos, pues que se nos reconozca también adecuadamente la retribución económica. Reclamando la paralización parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Una ley que podría restarles derechos. Lo que pedimos es que se paralice por completo, porque va a cambiar totalmente nuestra forma de trabajo. Vamos a perder derechos que habíamos acumulado a base de años. En estos momentos están con huelgas de 24 horas. Pues huelgas de 24 horas, pero anunciaban, Javier, que bueno, pues que pueden hacer movilizaciones más fuertes, incluso una huelga indefinida, pues si siguen sin sentarse con el Ministerio de Justicia. Trabajadores que, como vemos, pues afectan mucho al día a día de muchas personas que tienen trámites en justicia abiertos y que están sin resolver. Sí, se están paralizando muchos juicios y otras cosas, ¿no? Además, en justicia hay que hablar de tres huelgas porque ha habido una primera de los letrados de justicia, antiguos secretarios judiciales, ¿no?, que consiguieron sus objetivos, y a raíz de ahí pues yo creo que se han desencadenado otras dos huelgas, ¿no? Lo que hemos visto, que es la huelga de los trabajadores de justicia, los funcionarios de justicia, que yo puedo estar de acuerdo con sus reivindicaciones, y más pues porque hay
trabajadores que han sido transferidos a comunidades autónomas, tienen distintas condiciones, etcétera, ¿no? Lo de meter dentro de las reivindicaciones de una huelga o ponerse a una ley que cambia el sistema de trabajo, pues habría que verlo más, ¿no? Y luego está la huelga de jueces y fiscales, ¿no? Que para mí no le tengo ningún respeto, porque es que yo creo que van a la huelga porque unos sacan dinero y dicen, y nosotros como somos de jerarquía más alta, nos tienen que dar más. Y claro, es que los jueces, la mayoría, el 60 y tantos % de los jueces cobran más de 75.000 euros. Es decir, ¿un juez tiene que ganar más que un médico? Es debatible. Uno salva la vida, otro se ocupa de otras cosas, ¿no? Pero, bueno, y los fiscales igual, ¿no? Y luego me enerva expresamente que, como no tienes reconocido legalmente ni no reconocido el derecho de huelga, pues hacen huelga y nadie les descuenta de su nómina los días de huelga. Es decir, yo cuando he hecho huelga, o todos los que hemos hecho huelga, nos han descontado los días de huelga. Por lo tanto, me parece un poco en ese nivel de jueces y fiscales que están actuando un poco en una línea de casi de un secuestro de un servicio público, cuando su, entre comillas, patronal, que es el Consejo General del Poder Judicial, lleva casi un año en rebeldía. Es decir, porque desde septiembre, que se tenía que haber renovado, no quieren. Y ahí siguen, ¿no? Y además apoyan la huelga. Es decir, es curioso cuando quien tiene la responsabilidad de eso dice, no, yo apoyo la huelga, ¿no? Y luego el impacto de la huelga es que nos impacta a todos. Es que ya son millones de juicios, entre cantidades que no se cobran, etcétera. Son muchas cosas que nos están echando encima de la sociedad. Ojo, jueces y fiscales que cuando toman posesión o prometen o juran el respeto a las leyes. Por lo tanto, yo no mezclo las huelgas de unos con las huelgas de otros, porque me parece, en el último caso, primero, debatible si tienen derecho a huelga, porque no hay ninguna norma que expresamente les reconozca el derecho, y segundo, pues si tienen derecho y hacen huelga, pues que se les descuente los haberes correspondientes como a todos los trabajadores. Fernando. Hombre, la verdad es que el problema es muy gordo, porque se están paralizando. Si ya partimos de que la justicia siempre ha tenido un importante retraso cuando estaban operativos jueces, fiscales y los trabajadores judiciales, si lo sumamos a las 3 huelgas que están ahora mismo en vigor, el retraso que se está produciendo en suspensión de juicios, en diligencias que no se están tramitando para que desemboquen en los juicios, para sentencias que ya están dictadas se ejecuten, y si a gente le tienen incluso que devolver dinero, están paralizados. O sea, el problema realmente es grandísimo. Los trabajadores se quejan de incluso un trato discriminatorio respecto a los jueces y fiscales, a los que dicen que se les está tratando de una manera clasista. Los trabajadores judiciales suponen el 93% de la nómina judicial, mientras que realizan el 100% de los trámites. Entonces ellos querían que la ministra les hubiera recibido y no ha sido así. La ministra sí recibió a fiscales y jueces, y sin embargo a ellos les ha recibido un trabajador de peor, de rango más bajo. Entonces ellos aducen que hay un trato clasista hacia jueces y fiscales y se quejan de las condiciones. Ahí tienen toda la razón, porque yo creo que hace falta solamente ir a los juzgados, donde se ven montañas y montañas de papeles. Entonces la labor que realizan los trabajadores judiciales es importantísima, y además ahogados porque necesitarían muchos más trabajadores. Entonces desde aquí nuestra solidaridad, el desastre que se está cometiendo, y que yo no sé si el gobierno no está interesado en resolver, pero se le viene una importante papeleta encima, porque se ha juntado en este momento una situación que puede producir, si no lo está haciendo ya, un colapso importante de ahora y de en los próximos meses, en digerir un colapso del tema judicial. Vamos a ver, yo también ahí entraría un poco en la parte del abogado defensor, si se me permite, en el sentido de que hay que entrar a un juzgado o a cualquier edificio judicial y ver que eso, en vez de una administración pública, es un museo. Empezando por el mobiliario, siguiendo por ordenadores, bien, que ahí sí que es realmente escaso, ¿no? Entonces, se les ha tenido durante muchos años, eso es verdad, sin medios para trabajar.
ello ha llevado a que se han ido acumulando casos y casos y casos, porque aquí no estamos hablando de acumulación de casos de 3 años, estamos hablando de acumulación de casos de 25 o 30 años que se han ido ahí apilando, y es imposible de retirar, una vez que se les ha dado los medios, porque ahora yo creo que ya más o menos empiezan a tener medios, al menos medios informáticos, para poder realizar sus sentencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se ha ido demorando en exceso la solución a la justicia. Ese, en mi opinión, es el grave problema y lo estamos pagando los ciudadanos. Y entonces ahora lo que ya tenemos no es una justicia, sino una injusticia, porque nunca puede ser justo una sentencia que hable de un caso ocurrido hace 15 años, que eso es la más de normal, que un caso penal se demore 8, 10, 12 años. Entonces, claro, eso es lo que nos ha llevado. Entonces, lo que habría que igual es plantearse empezar de cero y decir, los expedientes antiguos vamos a irlos sacando como podamos o reforzamos de alguna manera para sacar esos expedientes antiguos y vamos a llevar al día la justicia de hoy. En cuanto a reivindicaciones laborales, pues hombre, en la justicia se ha producido un poco lo que se ha producido en todos los funcionarios, ¿no? Que se han acumulado una serie de años de congelación salarial, de subida por debajo del IPC y evidentemente el poder adquisitivo en los últimos 10, 12 años pues ha bajado, pues sí, ha bajado para el secretario de Justicia, ha bajado para el auxiliar de Justicia y ha bajado para el juez, ha bajado para todos. Yo creo que la ministra lo ha hecho mal, porque era evidente que si llegaba a acuerdo con el segundo nivel de la estructura de la justicia, los del primer nivel, que tienen más poder, pues inmediatamente iban a pedir más que el segundo nivel y, lógicamente, los trabajadores, que son los que, como decía Fernando, los que sacan el día a día, pues tienen toda la legitimidad para pedir también un incremento, ¿no? Pero las movilizaciones de jueces, que ha habido muchas a lo largo de que tenemos democracia, siempre consisten en lo mismo. Tenemos mucho trabajo y necesitamos refuerzos y para que sacar los casos adelante, y al final siempre viene el último punto, y que nos paguen más. Yo lo que quiero decir es que hay que valorar si un juez está bien o no está, o no está bien pagado. Yo creo que está bien pagado, y me gustaría que incluso cuando se producen huelgas de trabajadores de cierta élite, que algunas veces yo no comparto, como pueden ser controladores o pilotos, y se alarga mucho el conflicto, se les sacude, Es decir, toda la sociedad, los medios de comunicación y todos ya empezamos que están paralizando el país, etcétera, etcétera. O cuando hay una huelga de un servicio tan susceptible como la basura, de trabajadores de la basura, también se les sacude, les sacudimos todos. ¿Por qué no se empieza de verdad a sacudir a los jueces y a los fiscales que están paralizando este país? Yo creo que no porque estén donde están, bueno, espero no tener ningún conflicto en los próximos meses, ¿no? Pero porque aunque sean jueces y demás, es decir, tienen un deber público, y entonces si están paralizando el país, hay que criticarles, yo creo. Es que ahí también hay un problema que no es muy conocido, ¿no? Los jueces tienen que asumir las guardias, ¿no? Las guardias es pues estar todo un día por si hay un suceso, hay que ir a levantar un cadáver, hay que ir, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal, cualquier trabajador, por decir algo, entra a las 7 de la mañana, sale a las 3 de la tarde. Tiene un horario en el cual tiene que prestar sus servicios. Sin embargo, los jueces no tienen horario, pero eso sí, por la tarde, claro, para bien y para mal. Entonces, pues es cuando se están creando los problemas. El que es pícaro, el que se aprovecha, pues no va más que de 10 a 12, ¿no? Y a las 12 ya es la hora del aperitivo. Vuelve a la 1 y se marcha a las 2. Luego hay otra gente que sí, que es responsable, que es concienzuda y que no solo trabaja en el despacho, sino que trabaja en su casa y tal. Eso, pues lo que hay que establecer. Pero 2/3 de los jueces de este país ganan más que el presidente del gobierno, que todos los ministros, que casi todos los presidentes de comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y un árbitro de fútbol gana más que un juez. Sí, pero no es empleado público. Bueno, bien, pero el dinero al final sale del público. La subida incesante de los precios no ha repercutido en que dejemos de desperdiciar comida. De hecho, se calcula que las familias españolas tiran 77 kilos de alimentos al año, casi 1,5 kilos por semana. Ahora se quiere poner de freno a este desperdicio.
Lo que nosotros siempre ponemos las verduras, aquí tenemos todas las salsas, que lo ponemos en estos botes. Así almacena Víctor, el chef de este restaurante, los alimentos que cocina. Yo lo tengo muy claro, o sea, yo más de 2 días no lo tengo en mi cámara. O sea, automáticamente, si veo que no se puede sacar, automáticamente va afuera. Tanto en los restaurantes como en los hogares es necesario organizarse para evitar el despilfarro. Nosotros compramos más o menos al día o lo que podemos gastar, a veces que nos quedamos cortos, a veces que nos pasamos. La futura ley contra el desperdicio de alimentos exigirá que los restaurantes ofrezcan a los consumidores la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido. Pero ¿qué pasa con las casas? Tirar no tiramos nada, que hay mucha gente que pasa hambre y está todo muy caro ahora. Normalmente yo no tiro mucho, sé que tiran más los supermercados, yo creo. Todo lo que me sobra lo tiro. Algunos tienen sus trucos. Comérmela día a día, la comida que queda. Hacer una compra un poquito más inteligente. Se lo doy a los perros. Organizar la semana y con lo que te sobra pues hacer cenas. Hay algunas nuevas alternativas como aplicaciones para poner en venta lo que va a sobrar. Yo meto el pack todos los días, la gente lo pincha por 5 euros y ya viene a por ello. Es una forma de no desperdiciar los alimentos. Reducir los desperdicios, algo necesario para la sostenibilidad y también para nuestros bolsillos. Bueno, Fernando, llama la atención, ¿no? Porque parece que estamos un poco más concienciados, que vamos al restaurante, nos llevamos el tupper, pero la cantidad de comida que se tira aún así. Sí, ves las cifras ahí sobreimpresas y la verdad es que es difícil de imaginar que 1,5 kg por familia a la semana y 74 o 77 kilos al año me parece un gran nivel de desperdicio. Lo cierto es que yo creo que esto se debería haber hecho ya hace bastante tiempo. Una sociedad moderna que desperdicie tanto, yo creo que el calificativo de moderna, cuando menos, es bastante gratuito. Que lleguemos a la situación actual con estos índices de pobreza y estos índices por contra de desperdicio son un poco incongruentes. Entonces, bueno, pues, pero siempre es bueno que a partir de ahora se empiece a hacer. Es complicado. Yo he de decir que, por lo menos en mi domicilio, estos índices de desperdicio no son así. Desperdiciamos muy poco porque yo creo que igual te obliga a ir más veces a la compra, pero hay que vigilar bien las fechas de caducidad, saber lo que compras y, bueno, pues evitar tener que tirar al cubo de la basura cosas que se pasan de fecha o que han sobrado y que lo tienes que tirar, viendo el problema de pobreza que hay, ¿no? ¿Cómo lo van a realizar los restaurantes? Pues yo creo que los deberes que tenemos los ciudadanos a nivel de la pequeña economía doméstica, pues lo tendrán que hacer ellos, ese esfuerzo de calibrar bien cuánto tienen que comprar en el mercado para que no sobre, congelarlo, ofrecer a los clientes que se lleven la comida, que yo creo que esto ya se viene haciendo desde hace algunos años, y luego, sobre todo, pues eso, los restaurantes lo van a tener más complicado, pero luego las grandes superficies, muchas veces es triste ver cómo en los contenedores que hay alrededor de las grandes superficies hay gente con verdaderos problemas económicos que están mirando, hurgando en los cubos de basura para ver si puede aprovechar algo. Ya hay algunas superficies que incluso evitan esa situación y dan las sobras a gente en bolsas. Pero bueno, aún así el problema existe. Lo que tenemos que bueno, pues, dilucidar es cómo podemos hacer que esos desperdicios no sobren, poniendo más barato los artículos que tienen una fecha de caducidad próxima, o articulando, es decir, todas las sobras, todos los productos que ya no se pueden vender, ¿a quién se los vamos a donar? Pues a bancos de alimentos, a residencias de la tercera edad, a gente que de verdad vas a canalizarlo para que llegue a un destino de gente que lo está necesitando, ¿no? Eso ya de hecho lo hacen muchos restaurantes, sí, como comentabas, lo hacen muchas grandes superficies, pero el problema quizás se plantea en otra situación. Es decir, yo me acuerdo cuando era pequeñito que íbamos que venía el lechero con su lechera, nos traía a casa el litro de leche todos los días. Yo recuerdo que tenías, ¿no?, pues tu botecito para ir a comprar el aceite a granel, otro botecito para ir a comprar los garbanzos a granel, y estaba todo así organizado. Agua, por supuesto, agua embotellada, entonces no consumía nadie, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo se plantea eso? Es decir, hoy muchas familias hacen grandes compras, compra cada 15 días, compras al mes, que vas a comprar pues 3, 4 paquetes de leche, ¿no? Estamos hablando de 6 por 4, 24 litros de leche, que vas a ir una vez al mes con una pedazo lechera así, como las que tenían los ganaderos. Vas a tener que llevarte un tanque para traer agua si consumes agua embotellada, vas a tener que llevarte otro tanque para el aceite, vas a tener que...
Claro, es que el modo de vida ha cambiado muchísimo. O cambiamos el sistema de distribución, o esta ley sobre el papel queda muy bonita, tiene muy buenas intenciones, pero se queda en eso, en papel. ¿Cómo se aplica? A mí lo que tenía que explicar la ley es cómo se lleva esto a efecto, porque sobre el papel es muy bonito decir, no tiene que sobrar nada, perfecto. Lo que sobra hay que dárselo a quien lo necesite, muy bien. ¿Pero cómo? Eso cómo lo expliquen. Yo, esa es la gran pega que le pongo a esta ley. No el objetivo, no la finalidad, sino la practicidad. ¿Cómo se hace? Bueno, esta ley como otras, pues lo fundamental será la educación. Es decir, si enseñamos a los niños desde pequeños convivir con el reciclaje, con no tirar las cosas si sobra un poco, etcétera, pues eso será, ¿no? Porque si no, una ley de este tipo, ¿qué la queda para que se aplique? La sanción, que a veces es la única solución. Hemos visto... ¿Y qué va a venir? ¿Un inspector todos los días a tu casa a mirarte la basura? Pero bueno, yo creo que claro, concienciar y educar, ¿no? Y que todos nos demos cuenta que los alimentos no caen del cielo, ni no vienen por magia, ¿no? Que vienen de un planeta que es que ya no soporta muchas cosas, no soporta ni tanto alimento que se despilfarra, no soporta tanto plástico, no soporta tantos envases no retornables. Yo decía José María, yo recuerdo cuando éramos pequeños que todos los envases eran retornables, es decir, los de cristal y los otros. Luego vino la moda de ninguno retornable, y no soporta tampoco cosas que no sean reciclables, ¿no? Y esto, pues yo creo que va en esa línea. Tiene que dar ejemplo también la administración, porque la administración también, en algunos sitios, servicios públicos que da comidas, todo lo que eso lo tira. Es decir, todos tienen aquí que apostar, ¿no? Y luego en la hostelería, pues en algunos sitios ya era costumbre que si te sobra, pues te lo ofrecen, ¿no? No era costumbre que lo cogieras, pero bueno, pues sí, es una buena costumbre que lo cojas, y si te lo llevas a casa y tienes la cena de ese día o la comida del siguiente, pues eso que te ahorras. Pero sobre todo habrá que hacer hincapié en conformar, seguramente no nuestra generación, sino por las generaciones más jóvenes, que tienen que hay que reciclar, que no hay que abusar del planeta tirando alimentos que se pueden comer después, y que luego hay gente que también es verdad que lo está pasando mal, y nosotros, aunque usted pueda, la sociedad no puede. Es decir, aunque yo pueda tirar todo lo que me sobre todos los días a la hora de comer porque luego hago comida nueva, no, la sociedad no lo puede, porque los alimentos no vienen del sol. Pero además pero luego también hay otra cuestión, la normativa sanitaria. Es que hoy por hoy, el ejemplo que ponía yo del señor ganadero que venía repartiendo el litro de leche por cada casa, hoy no es posible. No es posible. Por ejemplo, ¿no? Y como ese ejemplo, muchísimos más. Tú no puedes ir con un bote cualquiera sin esterilizar a que te lo llenen del barril que había con el bonito, con el bacalao, ¿no? Tampoco. Nunca Entonces, paramos. Claro, es que el término medio nunca le buscamos. Es que hay una serie de cosas que chocan.Igual, antes que aprobar esta cosa, lo que habrá es que adaptar la anterior para que esta sea posible. Pero si os dais cuenta, esta ley trata de arreglar un problema, los desperdicios alimentarios, pero sin embargo tenemos otro problema muy similar, no con la alimentación, que seguramente dentro de algunos años tengamos que también atajar, y es con el reciclaje de productos tecnológicos. Porque antes averiaba la plancha, ibas y la reparabas, te cobraban 200 pesetas por reparar, normalmente era un arreglo sencillo. Ahora tenemos un móvil que vale 1.500 euros, se nos acorta el ritmo de batería, le tiramos y compramos, cuando igual cambiar la batería interna son 30 euros más 20 euros de mano de obra. Y te vas a gastar otros 1.500 euros cuando lo puedes solucionar económicamente con 50, 70 euros, pero luego al planeta le estás haciendo un daño, porque... Un poquito más, Fernando, la batería, ¿vale? Casi se obligan a renovar las mismas empresas. Es muy
muy difícil localizar quien haga esos arreglos, en primer lugar. No se arregla nada, y normalmente te dicen, va, si es que total, por 200 euros más lo tiene nuevo, y claro, así seguro que no le falla. Porque claro, esto nunca se sabe. Y le tienes nuevo. Es decir, porque muchas veces tenemos cosas que no sirven, pero sale uno nuevo y le quieres nuevo. Es decir, es una sociedad que te impulsa al consumo constante. Por eso decimos que la sociedad ha cambiado verdaderamente mucho de hace años, en el que había pues esa cotidianidad, ahora es impensable, ¿no? Y en los pueblos nunca sobraba nada. Yo recuerdo de pequeño, nunca sobraba nada. Es que no teníamos cubo de basura. No había que tirar la basura porque todos los desperdicios tenían otra cadena alimentaria. Vamos a conocer ahora un proyecto de desarrollo rural. Hablamos del parque eólico de Hornillos de Cerrato. Esta semana nos han contado cómo han cambiado los servicios y las infraestructuras de la localidad con este proyecto de energía limpia. En 2009 en Hornillos se colocó el primer aerogenerador de energía eólica. 14 años después, en esta localidad cerrateña reconocen que los parques eólicos han supuesto un antes y un después para ellos. El padrón municipal ha crecido en 100 personas y se han mejorado infraestructuras y servicios. Nos basamos en la calidad de vida de las personas que tenemos. Nosotros pensamos que si realmente estuviese en toda la comarca, el tema de la España vaciada no nos llamarían así. Este de Celada Fusión es el parque eólico más reciente que Acciona ha abierto en la localidad. Tiene 10 aerogeneradores de 125 metros de altura y producen 3 veces más electricidad que los que ya había ubicados en los otros 2 parques, entre este municipio, Valdecañas y Herrera de Valdecañas. Nosotros hemos demostrado que en los pueblos y en los entornos rurales, los municipios donde existen parques eólicos, el crecimiento económico es muy superior a los municipios incluso cercanos que no tienen el parque eólico. Cada una de estas instalaciones lleva aprobada su correspondiente declaración de impacto ambiental que exige la conservación de la flora y de la fauna. Hay muchas especies muy peculiares adaptadas a estos suelos de yeso que también merece la pena preservar. Y en el marco de esas medidas ambientales también instalamos nidales para un grupo de animales que se ven afectados por este tipo de instalaciones, como son las aves. Para concienciar sobre la importancia de este tipo de energías, hace un año nació la asociación Vientos de Futuro. Trabajan junto a ayuntamientos y colectivos vecinales para que haya concordia en torno a la ubicación de estos parques. Javier, ¿qué le parece este ejemplo de desarrollo de una localidad y si cree que es algo a exportar a otras, a tener en cuenta? Bueno, me parece muy interesante y sobre todo cómo acababa el reportaje, ¿no?, de la asociación esta, que lo que intenta es conciliar la visión de todos, la visión de los que les gustan los molinos de viento y la visión de los que les molestan los molinos de viento, ¿no? Creo que la energía voltaica o de aerogeneradores y demás es fundamental para este país, es decir, nuestra potencia energética en los próximos años tiene que venir del viento y del sol, sobre todo, el agua cada vez hay menos y me parece muy interesante, pero es verdad que se está generando un cierto debate de oposición a la instalación de molinos y de placas solares desde el sector agrario, ¿no? Y creo que sería interesante que no hubiera tanto ruido y que las partes se sentaran, ¿eh? Creo que no es incompatible, sino todo lo contrario, que es compatible, ¿no? Hay experimentos de lo que se llama energía agrovoltaica, molinos o placas solares que las ponen más altas y debajo se cultiva perfectamente o debajo pasta el ganado. Yo creo que ese es el camino y que todos entendamos que la energía, como los alimentos, no es algo neutro, que cuesta, y que si queremos energía más barata o alimentos más baratos, hay que tomar medidas que lo permitan, ¿no? Pero sobre todo que desaparezca un poco el ruido. Lo de Hornillos lo conozco un poco y me parece muy interesante. Un pueblo que ha utilizado bien, porque hay otros que tienen muchos ingresos y lo malgastan. Un pueblo que ha utilizado bien esto para no solo recortar el despoblamiento, sino para aumentar la población, pues es que lo están haciendo bien. Yo creo que los defensores del medio ambiente, el primer problema que ponían a la instalación de estos parques eólicos era el impacto visual que generaban, pero yo hablando con el alcalde de Hornillos hace algunos años, él reconocía que esto había supuesto un importante apoyo económico para el ayuntamiento, que me decía poco más o menos que por dinero no era, ¿no?, que se
podían emprender muchos o acometer muchas infraestructuras gracias al dinero que estaban dejando los parques eólicos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que debemos de apostar en el futuro, porque como decía nuestro compañero Javier, es cierto que el futuro apuesta por las energías renovables, limpias, como son la energía solar y la energía eólica. La pena es que por intereses económicos muchas veces esos molinos están parados, no se están utilizando al 100%, porque como todos sabemos el precio de la luz se fija en función del tipo de energía que se esté utilizando, con lo cual si importamos energía de Francia de tipo nuclear o importamos energía de Francia generada con petróleo, ¿no? Pues entonces el precio de la luz sube, aunque en realidad gran parte de la luz que estemos consumiendo sea mucho más barata. Claro, pero esto había que arreglarlo, porque es como si vas a la carnicería y compras solomillo, carne de pollo y carne de conejo, y te lo cobran todo al precio del solomillo. Claro, ese es el problema. Ha habido algunos países que a la Unión Europea han planteado esa solución, pero de momento la Unión Europea no está por la labor, ¿no? A mí, sobre todo, creo que hay que trabajar menos ruido y unir los intereses de los agricultores y ganaderos, los intereses de las industrias energéticas, y que todo repercuta en el territorio, como es este caso, ¿no? Que hay terreno para todo, porque a veces dices, es que no se van a quitar tierras de cultivo. No, España tiene, creo que 52 millones de hectáreas, 35 se dedican al cultivo. Cada molino de estos, ¿qué ocupa? Nada. Los 30 no sé cuántos mil megavatios que ha aprobado el gobierno en energía fotovoltaica son 60.000 hectáreas, el 0,12% del territorio. Por lo tanto, no hay un problema de territorio. Ahora, si este debate de ruido sale por un lado ecologistas que no conocen el territorio y por otro lado agricultores negacionistas del cambio climático, lo tenemos jodido. Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos, no nos da tiempo a ver la información acerca de la ITA, de esa macrofiesta que se celebra todavía a estas horas en el Parque Ribera Sur, así que si les parece nos queda acercarnos, ¿no?, a ver un poco el ambiente. No sé qué me dicen, ¿no? A primera hora no estaban muy animados, pero no sé si han cambiado de idea respecto a acercarse a ver la macrofiesta. Yo es que me tengo que ir, me voy al pueblo, pero... Sí. Hombre, yo acercarme, la verdad, ya se me ha pasado el arroz, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, todos los que estamos aquí, José María, creo muy que lo que no hay que hacer es delimitar un espacio público para una actividad privada por la que se cobra. Dejo ese apunte. No estoy de acuerdo. Y luego, por otro lado, si quieres ofrecer música, ofrece música en directo con grupos de Palencia o de Castilla y León. No nos traigas ahí a un señor con un ordenador que lo enchufa a un amplificador y llena todo de ruido. Yo creo que el año pasado me tocó esta misma tertulia. Creo que cuando posibilitar que los jóvenes estén juntos siempre es positivo, porque cada vez están más separados. Es decir, parece que están juntos, pero en realidad están con el smartphone en la mano y no comunican. Entonces, si hoy tenemos a 12.000 jóvenes que cuando menos no van a estar mirando el teléfono y de vez en cuando hablen entre ellos, yo creo que es positivo. Pero soy más de Palencia Sonora, por lo que representa de retorno económico a esta ciudad, que no creo que lo que hoy se está haciendo en el Ribera Sur represente mucho retorno económico, pero en todo caso, todo sea porque los jóvenes se junten. Y dado que el problema ya no le podemos solucionar, por lo menos pensar que se diviertan y que no haya problemas de sumisión química o de abusos sexuales, bueno, que la policía haga su trabajo y que los jóvenes sean comedidos y hagan el suyo también. Pues José María, Fernando, Javier, un placer tenerles, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente. Y a todos ustedes lo mismo, los dos próximos viernes, tertulia especial electoral dirigida por Álvaro Lantada. Que pasen muy buen fin de semana, hasta la semana que viene.